Buenos días a todos nuevamente. Vamos a continuar con esta enseñanza. Estamos en la serie Conociendo la Voluntad de Dios. Nos hemos detenido por muchas semanas dentro de la voluntad de Dios, que es ser lleno del Espíritu, como dice Efesios 5:18. Y esta es la voluntad de Dios, y estamos viendo, comenzamos a ver a manera de introducción cómo debe ser un papá, un hijo a la luz de la Biblia, lleno del Espíritu. Y hoy sí va a tocar a los hijos ya de lleno. Ya nos tocará a los padres, pero hoy le toca a los hijos. Y el pasaje que hemos tomado para esta verdad, para estudiar estas verdades, es Efesios 6 del 1 al 4, porque es el que continuaba de Efesios 5, que nos manda a ser llenos del Espíritu. Y dice la palabra de Dios: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, este es el texto que estamos estudiando y trata bíblicamente, que eso es lo importante, bíblicamente cómo debe ser la relación de padres e hijos. A lo mejor alguien tiene la influencia de un libro que leyó por allá afuera que te dice que ahora a los hijos hay que hacerles así o asado, o a lo mejor no sé qué has consultado, pero vamos a ver lo que dice Dios, y Dios que nos creó no se equivoca. Obedecer la palabra de Dios es para nuestro bien, y aquí se nos instruye tanto a los hijos como a los padres. Entonces, obviamente, ¿quién va a poder vivir de esta manera? Pues un papá, un hijo lleno del Espíritu Santo, es decir, un papá o un hijo que quiere agradar a Dios, que quiere ser guiado por Dios en su vida. Entonces, solo así, llenos, rendidos delante de Dios, podremos obedecer su palabra, que finalmente es para nuestro bien. El beneficiado de obedecer la palabra de Dios es el que la obedece. Entonces, antes de entrar de lleno con los hijos, permítanme un brevísimo repaso de lo visto hace 8 días. Vimos que la palabra de Dios tiene una muy clara y seria advertencia para todos como cristianos. Por supuesto, aplica a los padres, a la familia, a los hijos, pero hay una seria advertencia, quiero recordarla, Hebreos 2:1, que dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que le hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice la palabra de Dios que es necesario, debe ser una necesidad en nuestra vida atender con diligencia, obedecer con diligencia la palabra de Dios, venir a la palabra de Dios, escucharla, leerla, escudriñarla y obedecerla. Eso es lo que nos exhorta la palabra de Dios, porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Nos deslizamos. ¿Y qué significa deslizarse? Lo explicamos hace 8 días, hoy solo lo recuerdo. Poco a poco nos vamos apartando de los principios de la palabra de Dios para nuestra vida. Empiezas a darte un permisito, empiezas a consultar otra cosa que no es la palabra de Dios para tu familia, para tu vida, empiezas a dejar de orar, empiezas a dejar de congregarte, y poco a poco te vas deslizando, menos ves, ya estás en alta mar con los del mundo, te pareces a los del mundo, te apartaste. Hay muchos cristianos que se han deslizado, y lo ves por su forma de vivir, de hablar, de conducirse, de pensar. Por eso tenemos que volver a la palabra, de lleno a la palabra. Aquí están las verdades, los principios que nos conducirán a una vida que agrada a Dios, pero además esa obediencia será para nuestra bendición. Por eso el llamado, el mandato de esta palabra es que atendamos, dice aquí, con más diligencia. Eso que hemos oído de la palabra de Dios, eso que has leído de la palabra de Dios, eso que has aprendido de la palabra de Dios, atiéndelo con más diligencia, porque si no te vas a deslizar. Poco a poco, y al rato ya te ves envuelto en una vida mundana y dices: ¿en qué momento pasó?
en el momento que dejamos de atender con diligencia la palabra de Dios. Entonces es importantísimo, necesitamos volver a los principios y verdades de la palabra de Dios para nuestra vida personal, para nuestras familias, para nuestros hijos. Necesitamos, como dice Jeremías 6:16, volver a las sendas antiguas. Recordemos ese texto. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, ¿y qué dice? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a andar o no vamos a andar? Y vean lo que dice la palabra de Dios: buscad cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Cuál es el buen camino para mí como papá? ¿Cómo debo ser como papá? ¿Vamos a consultar a la doctora Madame Loquaz o vamos a consultar a la palabra de Dios? Es que hay una terapeuta en mi escuela que tiene unos consejos fabulosos. Ven a la palabra de Dios. Vamos a buscar cuál es el buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? Cristo, su palabra, la Biblia. Este es el buen camino. Aquí hay que escudriñarlo y hallaremos, dice aquí, descanso para vuestra alma. ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida como cristianos? ¿Estamos realmente volviendo a la palabra? A ver, tienes que tomar una decisión y lo primero que vienes es a orar y a buscar en la palabra o le pides consejo a quién sabe quién. Necesitamos venir a la palabra y dejar fuera de nuestras vidas las ideas, conceptos, ideologías del mundo que son contrarias a la palabra de Dios. Pero es que dicen ahora los psicólogos de la pedagogía que por acá, que por allá, hay que volver a la palabra, que no se nos olvide. Primera de Juan 5:19 dice que una pequeña parte del mundo está bajo el maligno, así dice. Así dice, una pequeña parte del mundo está bajo el maligno. ¿Qué dice? El mundo entero, la forma de pensar, la forma de conducirse, de filosofías, de pensamiento del mundo está bajo el maligno. El mundo entero, eso dice la palabra de Dios, el mundo entero está hecho para apartarnos de Dios, para apartar a nuestros hijos de Dios, para apartar a las familias de los principios y verdades bíblicas. El mundo entero, tarde o temprano, a lo mejor te encuentres una persona que te da 2 o 3 consejos más o menos, pero por ahí te va a meter enseñanza que no es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos manda a no hacer lo que el mundo hace, a no imitar al mundo. ¿Se acuerdan? Jeremías, bueno, leímos hace 8 días un pasaje allá en Levíticos 18:3 que dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Y Egipto es un tipo del mundo. No hagas como hacen en el mundo. ¿Para quién es este mandato? Para el pueblo de Dios, para el Hijo de Dios. No hagas como hacen en el mundo. Dice, o aquí en este caso le decían, como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ya dice Cristo en Juan 17:16, ya no somos del mundo. Ya no somos del mundo. Si es que hemos nacido de nuevo, si has nacido de nuevo, ya no somos del mundo, dice la palabra de Dios. En Filipenses 3:20 dice que tenemos una nueva ciudadanía que está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos del mundo. Por eso Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo. La palabra siglo se puede traducir como mundo. No se conformen, no se amolden, no se hagan como los de este mundo. Al contrario, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo se transforma nuestro entendimiento? Con la palabra de Dios. Necesitamos venir a la palabra, necesitamos volver a las sendas antiguas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. La Nueva Versión Viviente dice, fíjense cómo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿No qué? No imiten, no hagan como hacen en este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces dice la palabra de Dios: no imitemos las formas del mundo. No tenemos por qué imitar al mundo. Es muy triste ver cristianos, gente que se dice cristianos, cristianas, cristianos, jóvenes cristianos que hablan como los del mundo, visten como el del mundo, hacen cosas como las del mundo, sabiendo que no agradan a Dios, pero como todos lo hacen. Pero la Biblia dice: no imiten al mundo en tu forma de vida, de conducta, de conducirte, de vestir, de ser, de hablar. Es que es la moda. Si esa moda no glorifica a Dios, no imites al mundo. No imitemos al mundo. Si no edifica, ¿se acuerdan? 1 Corintios 10:23. Dice la palabra de Dios: todo me es lícito, y muchos ahí se quedan. Todo me es lícito, pastor, ahí dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y la palabra conviene, sunfero en el hebreo, en el griego significa algo que es de provecho. No todo me es de provecho. Significa también algo que es útil. No todo me es útil. Digo, podemos comer, estamos en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero estamos en este mundo no para hacer como hace el mundo. Por eso dice: no todo me conviene. Y luego vuelve a decir: todo me es lícito, pero no todo edifica. Y la palabra edificar, oikodomeo, significa hacer crecer, algo que te hace crecer, en este caso espiritualmente, algo que te fortalece espiritualmente. Eso que vas a ver en la televisión te edifica, te fortalece espiritualmente. Esa película que te paraste en el cine, no sé cuánto dure, hora y media, hora 40 minutos, ¿te edifica eso que va a ver? Todo te es permitido, pero no todo te conviene. Todo, dice la palabra de Dios, es lícito, pero no todo edifica. El cristiano tiene que buscar lo que le edifique, lo que le ayude a crecer, a fortalecerse. Y como papás, entrando un poco ya en el tema, tenemos la autoridad dada por Dios para cuidar que en nuestro hogar se haga lo que glorifica, lo que edifica y lo que honra a Dios. Y si el hijo no quiere porque no entiende, dice: yo no amo a Dios, a mí no me hablen de Dios, pues mientras estés en este hogar no vamos a permitir nada que viole, que vaya en contra de la palabra de Dios. Nos toca a los papás llenarlos de la palabra desde pequeños, ¿verdad? Pero siempre. Por eso leíamos Deuteronomio 6:6. Y es una instrucción para los papás, los que somos papás. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa esto? En todo momento, como papás: hijo, la Biblia dice: hijo, eso no agrada a Dios y no te lo permito, porque somos su autoridad. Hay gente, yo me he encontrado papás que dicen: es que mi hijo ya tiene su credencial del IFE y está bajo vive en tu hogar, sí, depende de ti, sí, está bajo tu autoridad, aunque tenga permiso para votar. El día que viva fuera de la casa ya no será tu responsabilidad, pero mientras están en nuestro hogar tenemos esa responsabilidad de enseñarles, de instruirlos. Es más, aun cuando se vayan del hogar, tenemos la responsabilidad de seguirles hablando la palabra. Ya no están bajo nuestra autoridad cuando ya salieron de casa, pero tenemos la responsabilidad de seguir dándoles el consejo de la palabra de Dios. Y como hijos, casados o no,
En realidad todos los cristianos debiéramos estar atentos a cualquier consejo que emana de la palabra de Dios. Es para nuestro bien. Dice Proverbios 19:20. Escucha el consejo, entendemos el consejo que tiene principios bíblicos. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Pero entonces los hijos, mientras viven en casa, están bajo autoridad ¿de quién? De los papás, del papá, de la mamá. Si no viviera el papá, pues de la mamá, o viceversa, o del papá si no hubiera mamá. Pero tenemos la autoridad. Pero las enseñanzas de este mundo como que nos dicen, no, ya tu hijo ya es mayor de edad, ya no depende de ti, no, está bajo tu autoridad. Nos hemos deslizado de la palabra de Dios. Los hijos, uno puede leer en el Antiguo Testamento, eran entregados por el padre el día de su boda, mientras tanto estaban bajo su autoridad. Por eso debemos, pues, Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bien, vamos a comenzar con Efesios 6:1 y vamos a comenzar con los hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Todos, ¿no? Quizás alguno ya no tiene a su papá y mamá, quizás alguno solo tiene a alguno de los dos, pero todos somos hijos. En esta enseñanza que vamos a ver, primero la palabra de Dios habla a los hijos que viven bajo la autoridad de sus papás. Ahí sí, ¿quiénes son hijos que viven en casa bajo la autoridad de sus papás? Eso ya no somos todos. Y luego también va a hablar a los hijos en general cuando habla de la honra a los padres, porque esa es siempre. Vamos a leer entonces la escritura y dice, Efesios 6:1, y hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Antes de entrar al versículo 1, reflexionemos en esto. La bendición de obedecer a tus padres, la bendición de honrar a nuestros padres, es para los que lo hacemos. El bien por obedecer a tus padres, el bien por honrar a tus padres es para ti antes que para tus padres. Dicho de otra manera, al que le conviene obedecer esto que acabamos de leer es a los hijos. A los padres nos goza que los hijos nos obedezcan, nos da mucho gozo que los hijos honren, como dice la palabra de Dios, a sus padres, pero el bendecido primeramente por obedecerlo, ¿quién es? El hijo. O sea, te conviene obedecer. El principal beneficiado de obedecer este mandato como hijo, de que obedezcas a tus padres, de que como hijos honremos a nuestros padres, somos nosotros mismos. Pero a la inversa también, el principal perjudicado, el que va a llevar las consecuencias de no obedecer a sus padres, de no honrar a sus padres, son los hijos. ¿Es claro? Uno dice, es que se me hace que el pastor, como es papá, ahí con los hijos, no, la bendición es para ti. Y Dios lo dice. Es más, este es un mandamiento con promesa. Vamos a volverlo a leer, ya lo analizaremos en 8 días esa parte, pero vean, dice, hijos, obedecer al Señor bien a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Para que te vaya, ¿qué? Bien. ¿A quién le va a ir bien por obedecer a sus padres? A los hijos. ¿A quién le va a ir bien por honrar a sus padres? A los hijos. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es que mi papá no sabe cómo es. Obedece a tus padres, hónralos. La bendición es para ti. Ya Dios les pedirá cuentas si un padre no está ejerciendo su autoridad con amor, sabiduría, disciplina y apego a la palabra de Dios. Pero tú obedece y tú honra a tus padres. La bendición es para ti. El que sale ganando eres tú.
Insisto, los papás, por supuesto, nos goza su obediencia y nos entristece su rebeldía. Pero a final de cuentas, el beneficio o perjudicado por obedecer o no es el hijo. Entonces, ¿cómo comienza esta primera parte? Dice Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Estos primeros versículos, ¿a quién se dirigen? A los hijos en general. Primera parte, a los hijos que viven en casa bajo autoridad. Segunda parte, la de la honra. A todos los que somos hijos y tenemos padres debemos honrarlos mientras ellos vivan. Pero quiero que vean que es bien importante entender que aquí dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. La palabra hijos viene del griego teknon y se refiere a la descendencia directa de los padres, o sea, los hijos. Pero quiero hacer esta precisión porque muchas veces hay gente que lee esto y dice: hijos, obedecer en el Señor. Hijos se refiere a niños pequeños. No, se refiere a hijos que viven bajo la autoridad de sus padres, que viven en el hogar, que dependen de sus padres. Esos hijos deben obedecer a sus padres, tengan 1 año, 5 años, 8 años, 15 años, acaba de cumplir su mayoría de edad, o tiene 22 o tiene 24, vive en tu casa, depende de ti, está bajo tu autoridad. Por supuesto, tenemos que pedir sabiduría a Dios. No es lo mismo darle órdenes, instrucciones a un niño de 2 años, que a uno de 4, que a uno de 8, que a una de 14, yo tengo una de 14, que a uno de 18, a uno de 25, ¿verdad? Pero están bajo nuestra autoridad, porque son hijos. Por eso les digo, la palabra teknon significa hijos, y a los hijos que viven en el hogar paterno tienen que obedecer a sus padres. Eso dice la palabra de Dios: obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y la palabra obedecer es una palabra griega, hupa kouo, que significa oír o escuchar. Escuchen, así es la definición: oír o escuchar desde abajo. Da la idea de que soy subordinado como hijo que vivo en casa. Por eso la palabra es desde abajo. No es: a ver, papá, ¿qué me mandaste? No, ¿qué quieres, papá? Hay una humildad, hay una subordinación. Luego también significa escuchar con atención para hacer tal como se nos indica. Primero escucho y luego hago. ¿Cómo debo hacer como hijo? Tal como se me indica. Y luego también significa esta palabra obedecer, responder a lo que se nos manda, entendiendo que lo hace una autoridad. Y la autoridad se llama tu papá y la autoridad se llama tu mamá. Como hijo que vives en casa, como hija que vives en casa, para que sea general, como decía el clásico, hijos e hijas tienen la obligación delante de Dios de obedecer a sus papás, de entender que son su autoridad puesta por Dios. Son su autoridad, con defectos, con errores, nos equivocamos, fallamos, también somos pecadores que con la gracia de Dios venimos y le pedimos perdón, pero son tu autoridad. Y ni siquiera dice obedecer a tus padres que son cristianos, simplemente dice obedecer a tus padres. Si tú tienes un papá o una mamá que no es cristiana, también te toca obedecerlo. Quizás haya alguien aquí que dice: es que mi papá no es cristiano, mi mamá no es cristiana. Obedece a tus padres. Tenemos la obligación de aceptar que son la autoridad que Dios nos dio, y nos corresponde, o les corresponde a los hijos que viven en casa, obedecer a sus padres. Entonces, esta es la definición bíblica. Obedecer es que un hijo debe entender que su papá es su autoridad y debe escucharlo desde abajo, desde una opinión, desde una posición de humildad. Es mi papá, es mi autoridad. Oye, hay hijos que les gritonean. Bueno, yo conozco hijos que les dan órdenes a sus papás. ¿Cómo se ha influenciado este mundo que hay hijos? Papá, y ahí va el papá: sí, hijo, parece que está totalmente al revés. No, la palabra de Dios dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Por eso, como hijos que son
y que somos en el sentido que debemos honrar a los padres, necesitamos, Efesios 5:18, ¿qué? Ser llenos del Espíritu, guiados, gobernados, porque si no, no podemos. Es que no sabe mi papá, obedécelo, obedécelo. Sé lleno del Espíritu. Si amas a Dios, si amas a Jesucristo que dio su vida por ti, obedece sus mandamientos. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Efesios 6:1 es un mandamiento ¿de quién? De Él, del Señor. Entonces toca a los hijos obedecer. Obedecer, dice Proverbios 1:8. Oye, la palabra oír aquí significa oír y obedecer. Porque hay muchos hijos que oyen, pero no obedecen. Entonces les dice la mamá, hija, ¿ya me oíste? Sí, ya te oí, papá. ¿Y por qué no lo haces? Oyó, pero ¿qué? No obedeció. Entonces aquí la palabra oye en el hebreo equivale a obedecer. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Se dan cuenta cómo la autoridad de los hijos son los dos? Por eso es importante que papá y mamá estemos en un mismo sentir, ¿verdad? A veces, porque el uno no es cristiano, hay conflictos, hay circunstancias, pues ahí toca tomarse de la gracia de Dios. Hay casos donde pues se convirtieron ya estando casados, entonces el esposo no es cristiano o la esposa y tiene otras ideas, pues hay que orar, vivir de rodillas, pero la palabra de Dios es clara que los hijos deben atender lo que sus padres le mandan. Dice Proverbios 6:20, guarda, y nuevamente la palabra guardar significa obedecer. Guarda, hijo mío, la instrucción de tu padre. Entonces queda claro que es guardar, porque no es, es que me lo mandó mi papá, pero guardé la orden y por eso no la he obedecido. No, guardar es obedecer. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. La Biblia dándole la autoridad a los dos, al papá y a la mamá. Ahora, entonces regresando a Efesios 6:1, ¿es claro qué tienen que hacer los hijos? Efesios 6:1, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero ahí viene una anotación muy importante, dice, obedecer ¿qué? En el Señor a vuestros padres. ¿Qué significa para ustedes que son hijos que están bajo la autoridad de sus papás, obedecer en el Señor a sus padres? Tiene dos significados esa expresión. Lo primero es que así como obedezco al Señor, así debo obedecer a mis padres. Porque es el Señor el que me manda obedecer a mis padres. Si un hijo se dice cristiano, obedecerá al Señor. Y si obedece al Señor, obedecerá a sus padres, porque el Señor dice que obedezcamos a nuestros padres. ¿Es claro? Entonces, en la primera connotación que tiene esta expresión, obedece en el Señor, significa que yo debo obedecer a mis padres como al mismo Señor, porque Dios los puso como mi autoridad. Dios no se equivocó. Nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no. Y la palabra de Dios dice que los hijos deben obedecer a sus padres como al Señor. Ahora, como padres, ya lo veremos en 1 o 2 semanas, cómo debemos ejercer esa autoridad. Porque hay padres que pueden provocar a ira a sus hijos, ya lo veremos. Pero a los hijos, ¿qué les toca? Obedecer en el Señor a sus padres, es decir, de la misma manera que obedecen a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el segundo sentido que tiene esta expresión, obedecer en el Señor, escuchen, quizás lo hemos comentado, pero quiero ser hoy muy preciso y muy claro con ejemplos prácticos. Obedecer en el Señor significa que debemos obedecer a nuestros padres en todo lo que nos manden, siempre y cuando no viole o vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Sí es claro? Como hijo estoy en la obligación de obedecer a mis padres en todo, como dice Colosenses 3:20, siempre y cuando no viole o no vaya en contra de la palabra de Dios. Como hijos estamos obligados, o los hijos que están bajo la autoridad de sus padres,
a obedecer a sus padres en todo lo que les manden, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. Voy a poner ejemplos muy prácticos. Irá en contra de la palabra de Dios que tu papá o tu mamá te mande a lavar los trastes. Pues no. Es que abusas de mí. ¿Va en contra de la palabra de Dios que te manda a lavar los trastes? Que te prohíba ver un programa de televisión porque tu papá ve que no agrada a Dios, que no es correcto. ¿Va en contra de la palabra de Dios que tu papá te lo prohíba? No. Que te prohíba el uso de Facebook o lo que publicas en Facebook. Como papás debemos estar muy pendientes. Hay hijos de padres, aquí mismo yo he visto mensajes de hijos de papás de aquí que dices, sus papás no los estarán observando lo que ponen. Es que su privacidad, están bajo tu autoridad, no lo olvidemos. Ahora los hijos salen, es que son mis derechos humanos. Sí, pero soy tu papá y tengo la obligación. Irá en contra de que le diga, a ver hijo, quiero ver lo que pones en Facebook. Irá en contra de la palabra de Dios, violará la palabra de Dios. Y que si yo veo que está poniendo algo que no agrada a Dios, que ofende a Dios, irá en contra de la palabra de Dios. Que yo como papá con autoridad le diga, hijo, pues mira, y si no, te bloqueo el Facebook, punto. Irá en contra de la palabra de Dios, violará la palabra de Dios. ¿Irá en contra de lo que enseña la palabra de Dios? Claro que no, pero a veces los papás creen que ya no tenemos autoridad. No, es que ahí es su privacidad. Sí, pero tú tienes toda la autoridad. Son tus hijos. Cuando se vayan de casa, allá ellos le darán cuentas a Dios. Violará la palabra de Dios que un papá le diga a su hijo varón, a ver, ven hijito para acá. Andas con el cabello como Gloria Trevi, te lo cortas. Violará la palabra de Dios que el papá, la mamá, o sea, ves al hijo con sus greñas, ya todo mal. Violará la palabra de Dios que diga, te lo corto o te llevo a la peluquería yo, o venden unas navajitas. Violará la palabra de Dios. Claro, te van a decir hoy aquí, no, es que mire hermano, esos son sus gustos, sus deseos. Tú eres su autoridad. Lo que pasa es que la sociedad ya nos ha hecho creer que hay cosas que ya no tenemos derecho. ¿Violará eso la palabra de Dios? ¿Qué más se les ocurre? ¿Violará la palabra de Dios que como papá le digas, mira hijo, no te voy a dejar ir a esa fiestecita con tus amigos de la escuela porque lo que van a hacer ahí no agrada a Dios? Hay música, hay alcohol, no te dejo, hijo. ¿Violará eso la palabra de Dios? Un hijo te va a decir, es que son mis derechos, soy como un esclavo. Te está protegiendo. Te está protegiendo tu papá. ¿Qué le toca a un hijo? Efesios 6:1, obedecer en el Señor, porque no va en contra de la palabra de Dios. Violará la palabra de Dios que un papá le diga, hijos, mañana domingo nos vamos tempranito a la iglesia. ¿Violará eso la palabra de Dios? Ahora, si el papá es el que no viene, imagínense, ¿no? Pero ¿violará la palabra de Dios? Porque de verdad, luego le preguntas, yo les decía hace 8 días que te tocan casos y le dices, oye, tu hijo no vino, tu hija no vino. No quiso. Que no hay autoridad en esa casa. ¿Violará la palabra de Dios que le digas, hijo, nos vamos a la iglesia? Yo no puedo gobernar su corazón ni hacer que se convierta a Cristo, por supuesto que no, pero mientras esté en casa se cumple y se obedece lo que manda la palabra de Dios. ¿Violará la palabra de Dios que le digas, vienes a la iglesia? ¿Irá en contra de la palabra de Dios? ¿Irá en contra de la palabra de Dios que, por ejemplo, tienes una hija, en especial las mujeres, pero también los hombres debemos cuidar, pero que de pronto se arregló para ir a la iglesia o a la escuela y es una ropa que no es decorosa, pudorosa? ¿Violará la palabra de Dios que le digas, a ver hija, eso no te me lo pones? Eso no honra a Dios. ¿Le puedes explicar con la Biblia por qué no? ¿No? Hasta lo acabamos de leer. ¿Se acuerdan? 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. A ver, hija, mira, te voy a explicar lo que dice la Biblia. Yo oro que lo entiendas, que lo hagas por convicción, pero si no, de todas maneras no te lo vas a poner. ¿Cómo ves? Cuando ya vivas sola, si quieres vestirte como lo que tú quieras, allá tú. Hoy están bajo nuestra autoridad.
¿Violará la palabra de Dios que yo haga eso? Que le diga, pues sabes qué, y que a lo mejor se va a voltear y te va a decir, pues soy mayor de edad, tengo mi IFE y voy a votar por quién sabe quién, ¿no? Sí, pero estás bajo mi autoridad. Estás bajo mi autoridad y dependes de mí. Cuando ya vivas fuera, haz lo que quieras. Yo voy a orar que te rindas a Cristo y que lo hagas por convicción. Pero mientras estás en casa, tienes que obedecer. Y para los hijos, insisto, Efesios 6:1 dice, obedeced en el Señor. Repito, muchos papás creen que porque ya son mayores de edad ya no tienen autoridad sobre ellos. Claro que la tenemos mientras estén en casa. Porque qué bien los hijos, dame para los libros, dame para los gastos. Pero no quieren obedecer. Están bajo nuestra autoridad hasta el día que se vayan de casa. Oramos que se vayan de casa casados, entregados al Señor, que se casen con un hombre, con una mujer cristiana, pero mientras están en el hogar están bajo nuestra autoridad. Eso no se ha perdido. Ahora, me preguntaban la semana pasada, ¿qué es eso de 1 Timoteo 2:9? Un poco para explicar esto. 1 Timoteo 2:9, que qué es vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y lo voy a explicar porque mucha gente dice, hermano, es que eso es legalismo. A ver, legalismo es que yo le quiera instruir a la iglesia, a ver, las mujeres con falda hasta las rodillas y su velito, y porque si no, no. Esto que vamos a ver aquí no es legalismo, es lo que Dios instruye. Fíjese lo que Dios le instruye a las mujeres. Es palabra de Dios. Asimismo, las mujeres se atavíen o se vistan de ropa decorosa. La palabra decorosa, cosmios del griego, significa ordenada y decente. Y ahí van a empezar los hijos. Pues es que para ti no es decente, pero para mí sí. Bueno, la Biblia no deja lugares a medias tintas, porque después de decir que se vistan de manera decorosa, es decir, con orden y decencia, dice con pudor. Y la palabra pudor, aidos, viene del griego, fíjense qué interesante, cohibición hacia los hombres. Un obstáculo moral y espiritual que me impide vestirme de una manera que los hombres vean mi desnudez, vean mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? Es bien interesante la definición. O sea, la mujer debe tener pudor, cohibición, significa reverencia o respeto. Y aún si es, por supuesto, si es una mujer casada, respeto a su marido. Por pudor dice, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, mi cuerpo le pertenece a mi marido, o si no está casado, mi cuerpo es del Señor y hasta que no me case, nadie tiene derecho a verlo. Es triste ver jovencitas cristianas con ombliguera, con minifaldas, enseñando el escote, y los papás, ¿dónde están? O a lo mejor la mamá viene igual. Pero ya vieron lo que es pudor, significa cohibición, una cohibición que me lleva a cuidar lo que enseño de mi cuerpo. Saben, los europeos o las europeas tienen fama de lo contrario, no de cohibidas, sino de desinhibidas. Las han visto en las playas, usan unos bikinis o ya no usan. No tienen, ¿mande? Exactamente, o sea, ya no tienen ¿qué? Pudor. Pero ¿podrá una mujer cristiana que entiende la palabra de Dios andar en un bikini de esos? Hermano, es que todo me es lícito, pero no todo te conviene. Es que todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué te edifica que estés enseñando medio cuerpo o más? Pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Claro que sí, y la gracia es la libertad que hoy tengo para agradar a Dios en todo. Entonces, es importante pues entender este término pudor. Pudor significa esa cohibición que debo tener para cuidar lo que se ve de mi cuerpo, principalmente como mujer, pero también como hombres. El versículo en específico habla a las mujeres. Entonces dice también que además de pudor, ¿qué debe haber? Modestia. Y la palabra modestia, sofrosune, significa dominio propio. Significa también esta palabra control de los deseos de mi carne. Quizás vas al aparador y dices, cómo me encanta ese traje de baño. Pero como hay pudor y hoy tienes dominio propio, dices, pero no me lo compro, no me conviene.
A lo mejor un día te lo compras y ahí con tu marido, ahí en tu casa, encerraditos, le enseñas el bikini. Pero no, el pudor, la modestia y ¿qué más dice? Y la manera decorosa de vestir, es eso lo que dice la Biblia. Ya, si usas color verde, rojo, ya son otros. Pero aquí habla de un pudor, de una modestia. Mire cómo dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada, y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni de perlas, ni de ropa costosa, pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Entonces un papá, una mamá ve a su hija que se quiere ir a la escuela con esa ropita, entonces le dices, mira, te lo explico con la Biblia, pero si no entiendes, no me vas así. Por tu bien, ¿tendrá la autoridad el papá o la mamá de decírselo a su hija? ¿Violará la palabra de Dios que yo le diga a mi hija, así no me vas? Claro que no viola la palabra de Dios, porque ese es el único límite. Efesios 6:1 dice que la obediencia es en el Señor, es decir, en todo aquello que no viola la palabra de Dios. El hijo te va a decir, es que tengo mis gustos, qué bueno que tienes tus gustos. Y me da gusto, eres independiente en ese sentido, pero si yo veo que eso no agrada a Dios, no es para bien, tengo la autoridad dada por Dios para no permitírtelo, para estorbarte, para no hacer lo que hizo Elí. ¿Qué hizo Elí o qué no hizo Elí? No estorbó a sus hijos. Entonces la palabra de Dios nos da la autoridad. Ahora vamos a ver un ejemplo a la inversa. Si mi papá me dice, a ver, hijo, necesito que vayas a la tienda y me compres una botellita de tequilita. ¿Viola eso la palabra de Dios? Sí. Tráeme unos cigarros, hijo, con todo respeto, ¿verdad? Porque el respeto y la honra a los papás es siempre, mira, papá, con mucho respeto, eso va en contra de la palabra de Dios. No me pidas eso, papá. Hay de aquel papá que obliga, porque a lo mejor como está pequeño, y tienes que ir porque soy tu padre y si no te doy unas. Y a veces al hijo no le queda de otra. Hay de aquel papá que abuse de su autoridad, pero un hijo sí puede decirle, papá, eso no agrada a Dios. Eso no lo voy a hacer porque no agrada a Dios. Espero que me entiendas, papá. Ahí ya va en contra de la palabra de Dios, porque por encima de quien sea, ¿quién está? Dios está por encima de nuestros papás, del presidente de México, de quien me digan, del policía. Nadie puede obligarnos a hacer algo que no agrada a Dios. Y como cristianos debemos saber que la máxima autoridad es ¿quién? Dios. Por eso los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo les dijo, vayan y prediquen el evangelio. Y en Hechos 5, de hecho desde Hechos 4, se los prohibieron la autoridad de ese tiempo. ¿Y qué dijeron ellos? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, la palabra necesario, dei del griego significa es una obligación. Es una obligación obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Y ese hombre puede ser tu papá, tu mamá, el presidente de México, el gobernador, quien me digas. Es una obligación para un cristiano obedecer a Dios antes que a los hombres. Por encima de nuestros padres está Dios. Pues hay de aquel papá que manda, que instruye a sus hijos algo que viole o vaya en contra de la palabra de Dios. Pero en todo lo demás, ¿qué le toca a los hijos? Efesios 6:1. Obedecer en el Señor a sus padres. Los padres debemos ser un instrumento en las manos de Dios para llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, para instruirlos en la palabra de Dios, para con el ejemplo y con la palabra enseñarles lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Ahora, la palabra instruir, Hanak en el hebreo, es bien interesante porque habla literalmente
de decirle las instrucciones verbalmente, pero respaldarlas con el ejemplo. Eso es instruir. O sea, si yo a un hijo le digo, hijo, no mientas, y suena el teléfono, dile que no estoy instruyendo. Estoy dando órdenes, pero la instrucción, de acuerdo al hebreo, es enseño lo que deben hacer y se lo respaldo con mi vida. La mejor instrucción o la instrucción correcta es, le digo y le enseño lo que debe ser bíblicamente, pero lo respaldo con mi testimonio. No estamos exentos de fallarle a Dios también como papás, pero que nuestro ejemplo, nuestro testimonio cotidiano sea siempre uno correcto para que los hijos sean instruidos. La instrucción, repito, de acuerdo a la palabra de Dios es, te enseño lo que debes de hacer, pero te lo enseño también con mi ejemplo. Esa es la instrucción correcta delante de Dios. ¿Y qué le toca a los hijos? Regreso a Efesios 6:1. Los hijos deben obedecer a sus padres, con la única excepción de aquello que va en contra de la palabra de Dios. Pero en todo el resto, vean cómo lo dice Colosenses 3:20. Dice la palabra de Dios, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿En qué deben obedecer los hijos? En todo. ¿Cuál es el límite de ese todo? Lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Ese todo tiene ese único límite. Si lo que me pide mi papá, lo que me pide mi mamá va en contra de la palabra de Dios, no estás obligado a hacerlo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual debemos obedecer a nuestros padres? Efesios 6:1, ahí lo dice. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. ¿Esto es qué? Justo. La palabra justo viene del griego dikaios, que significa justo y correcto delante de Dios. Porque si nos ponemos a pedir opiniones, oye, ¿esto será justo? El vecino te va a decir, no, para mí eso no es justo. Y la otra vecina te va a decir, no, para mí sí es justo. No, aquí lo justo, justo a los ojos ¿de quién? De Dios. Lo justo a los ojos de Dios es que obedezcas a tus padres. Lo bueno, lo correcto delante de Dios es que obedezcas a tus padres. Es que me dijo mi amiguito que no es justo que mis padres no me dejen ir a esa fiesta. Allá ellos creen que eso no es justo. Pero es lo justo porque es lo correcto delante de Dios, porque tu papá está cuidándote a ti mientras estás bajo su responsabilidad. Es justo, es lo correcto delante de Dios. La palabra de Dios está llena de mandamientos y todos ellos son justos. ¿Habrá un mandamiento de Dios para nosotros injusto? Que no, este mandamiento Dios aquí no es justo. No, la palabra de Dios habla de que todos sus mandamientos son justos. Nehemías recordaba la ley moral de Dios o los 10 mandamientos así, fíjense. Nehemías 9:13. Fíjense lo que dice Nehemías. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios ¿qué? Rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Que obedezcas a tus padres es bueno, recto y justo delante de Dios. No es una ocurrencia, es que el pastor o mi mamá quiere o mi papá. Esto es lo justo delante de Dios. Sus leyes, aquí dice la palabra de Dios, sus juicios son rectos, sus leyes verdaderas, sus estatutos y mandamientos buenos. Bien decía el salmista, Salmo 19:7, David decía, la ley de Jehová es perfecta. No hay nada que digas este mandamiento como que, no. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Por eso dice el siguiente versículo: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay que grande galardón, entiéndase, grande bendición. Hay compensación. Fíjense, Dios en su bondad nos compensa, porque la palabra galardón, ekep, significa compensación o bendición. Dios en su bondad, que deberíamos obedecerlo nada más porque es Dios, pero Dios en su bondad dice que en obedecer sus mandamientos hay bendición. Y a los hijos les dice: obedece a tus padres porque es justo. Es que mi papá, obedece a tus padres. Dios, si tu papá es injusto, si tu papá no obra bien, tu mamá, Dios le pediría cuentas. Pero a ti, como hijo que vives bajo su autoridad, lo justo es que los obedezcas. Quizás alguno ya no tiene su papá y su mamá y dice: ¿cómo me hubiera gustado obedecerlo, honrarlo? Pues ahora enséñale a otros que obedezcan a sus padres, porque sus mandamientos son rectos, son justos. El Salmo 119:75 decía el salmista: conozco, oh Jehová, que tus juicios son ¿qué? Justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aquí en este caso, la palabra aflicción significa sufrimiento, humillación. Dios a este salmista, lo que entendemos es que permitió aflicción y sufrimiento porque en su momento no los obedeció. Porque la desobediencia tarde o temprano va a traer consecuencias. Por eso los papás, hijos, es que no es que quiero que me obedezcas nada más porque sí, la desobediencia tarde o temprano va a traer consecuencias. Dios en su soberanía nos puede afligir, y como cristianos debemos saber que el sufrimiento es para bendición. Si Dios permite, terminando esta serie, vamos a dar una pequeña serie que quizás se titule La bendición del sufrimiento. Si alguien allá afuera en el mundo oye esto, la bendición del sufrimiento, va a decir: ¿qué le pasa? Pero la realidad es que estando en la voluntad de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero bueno, eso decía el salmista. Por eso más adelante dice el versículo 128 del mismo Salmo, dice: por eso estimé rectos ¿qué? Todos tus mandamientos. No hay un mandamiento que digas: este como que no es bueno para mí. No, todos tus mandamientos rectos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Y finalmente dice Oseas 14:9. Mira qué versículo dice: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son ¿qué? Rectos, y los justos ¿qué van a hacer? Andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quiénes somos? Cada uno medítelo delante de Dios. Tú como hijo, yo como hijo, como papá, como mamá. ¿Quiénes somos? ¿De los justos que andamos en los caminos del Señor, o de los rebeldes que lo desobedecen? Que meditemos delante de Dios. Y quiero terminar pues insistiendo, versículo 6 del capítulo 6 de Efesios, capítulo 6, 1 de Efesios. El mandato es muy claro: no hay para dónde hacerse. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Además, la obediencia tiene otra razón que la dice el versículo 2, y es la honra a nuestros padres. Le obedeces porque les honras, y de eso hablaremos en 8 días, y ya entraremos también en el tema de los hijos en general. ¿Tienes papá? ¿Tienes mamá? Efesios 6:2 es para ti, estés casado, soltero o como estés, debes honrar a tus padres. Yo quiero terminar y que cerremos nuestros ojos un momento y meditemos primero los hijos. Reflexiones delante de Dios. ¿Has sido obediente a tus papás? ¿Has sido obediente sabiendo que es justo? Y si no lo has hecho, la gracia de Dios es tan maravillosa que si hoy te arrepientes, Él te perdona.
Que vengas y le digas, Señor, me es difícil a veces obedecerle, pero yo entiendo que esto es lo bueno, lo correcto delante de ti. Quizás tu papá es muy estricto, tu mamá. Mientras no te mande algo que viole la palabra de Dios, obedécele. Dios tratará con ellos, con ella, con él, con tu papá, con tu mamá. Pero obedecen el Señor, esto es justo. Esto es lo correcto delante de Dios. Les debemos la honra a nuestros padres, ya explicaremos en 8 días. Pero medita en tu corazón, tú que eres hijo y que vives en casa de tus papás, hoy estás bajo su autoridad y les debes obediencia y sumisión. También los padres meditemos, hemos sido justos en nuestras instrucciones y mandatos a nuestros hijos. Hemos cuidado que lo que les pedimos no va en contra de la palabra de Dios. Y también pidamos sabiduría. No es fácil, a veces los hijos van creciendo y tienen otras ideas por las escuelas en las que les hemos metido y tenemos que ir contracorriente, pero con la sabiduría de Dios debemos ejercer la autoridad con nuestro ejemplo y con la palabra de Dios. Pongámonos de pie y terminemos. Así dice la palabra de Dios esta mañana: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bendito Padre Celestial, yo te pido que tu palabra, que nos ha hablado a todos, estoy seguro, pero hoy en particular a los hijos que viven bajo la autoridad de sus padres, que vengan delante de ti, que sean llenos del Espíritu para obedecer con esa plena convicción de que lo que están haciendo es justo y recto delante de Dios. Habla la vida de cada uno de los que hoy son hijos. Quizás ya es mayor de edad, ya tiene más de 18 años y siente que ya no debe obedecer. Tu palabra dice que están bajo autoridad mientras están en el hogar. Dale sabiduría, danos sabiduría a los papás para ejercer esa autoridad con amor, con disciplina, con justicia, pero con la autoridad que tú nos has dado. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.